Bendiciones, mis queridos hermanos. Hoy vamos a relatar una historia de enseñanzas por la gracia de Dios. Hoy vamos a tocar un tema muy polémico que está pasando ahora mismo en la actualidad, donde muchas personas quieren adoptar o quieren cambiar costumbres o posiciones que no le corresponde. Presten mucha atención a lo que Dios hoy quiere hablar con esta historia, lo cual es un hecho real y latente en nuestra sociedad. Esta historia que vamos a relatar a continuación es de una familia cristiana, donde ellos ya tenían un gran tiempo convertidos en los caminos del Señor. El joven se hacía muchas preguntas, siempre tenía muchas dudas cuando leía la palabra. Incluso ya Dios hasta hablaba con él. Él predicaba su palabra. Era un hombre muy ungido por Dios, pero siempre tenía una duda y quería siempre investigar, quería indagar cosas que a la final él nunca iba a entender. Pero él tomó la decisión de llamar a una amiga que no estaba doctrinada como él estaba doctrinado, y le hace una serie de preguntas, y eso despertó más en él la curiosidad de conocer cosas o entender cosas que él nunca iba a entender. Hola, Anita. Quería preguntarte algo sobre las raíces hebreas, lo que tú me estabas hablando la otra vez. Sobre si Jesús existe o no, según las enseñanzas hebreas. Sí, Jesús sí existe. Lo que pasa es que nosotros no han hecho una historia de Jesús que no es. La Biblia, Jesús, todo lo que te dicen de Jesús, o sea, todo lo que dice la Biblia de Jesús, sí pasó. Pero Jesús vino a la tierra a cumplir un propósito como el que tienes tú, como el que tengo yo. El propósito de él no era venir a salvar. El propósito de Jesús era venirnos a enseñar cómo era que nosotros debíamos caminar en la tierra. Por eso a nosotros nos enseñan mucho a dar, a ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano. A nosotros nos enseñan mucho eso. Entonces no entiendo, Jesús. ¿Entonces no era hijo de Dios? Es que hijos somos todos. Nosotros somos la misma esencia del Creador. Nosotros somos la misma esencia del Creador. La Biblia tiene muchos errores que en lo original, cuando se traducen del original, nosotros nos damos cuenta de todos los errores que tiene la Biblia, que son errores que tú sabes que la Biblia, por ejemplo, la Reina y Valera fue hecha por dos sacerdotes que de hecho homosexuales, que fueron Reina y Valera, que eran los apellidos de ellos dos. Y la otra parte de la Biblia fue redactada por Constantino, que también era otro pendejo católico que hizo lo que le dio la gana. Roma hizo lo que le dio la gana. Pero hay muchas historias que no son como nos la contaron. Inclusive los documentos originales que se han encontrado, como el Talmud y eso, Jesús y María Magdalena eran esposos y tuvieron una hija que se llamaba Sara. Se llamaba Sara, la hija de Jesús y María Magdalena. Son muchas cosas, Edward, que la religión a nosotros nos hizo creer. Porque el problema es que los originales están ahí, que lo escondieron, pero como los originales han ido apareciendo, la historia, realmente la verdadera historia ha venido a salir a la luz, está saliendo a la luz. Y por eso toda esta convulsión del mundo, porque es que ya todo eso se va a ir cumpliendo y van a salir muchas cosas a la luz, que se va a saber la verdad, no lo que Roma quiso hacer con nosotros.
Jesús, el proceso que tú ves que él pasó, sí lo pasó. Pero Jesús tenía una conexión. Jesús era escenio, practicaba lo que practicaban los esenios. Si tú quieres, búscate en YouTube quiénes eran los esenios. Así mismito, búscalo en YouTube. Y Jesús practicaba eso. Los esenios tenían un nivel de conciencia tan elevado que hacían hasta milagros. Provocaban milagros. Jesús está combinado porque Jesús vino a hacer un trabajo, porque él tenía una conexión, porque los esenios se comunicaban, o sea, se metían tanto en el espíritu que tenían una comunicación con Dios muy fuerte, muy arraigada. Entonces esa comunicación le permitió a él resistir todo lo que resistió, porque él pasó todo lo que dice en la Biblia. A él hicieron todo lo que le hicieron. Pero fue el proceso que Dios le permitió a él para enseñarnos a nosotros todo lo que la Biblia habla de quién era Jesús. Cómo nosotros debemos actuar en la tierra, cómo nosotros debemos aguantar muchas veces cosas, porque Él aguantó, y como Él aguantó, fue el ejemplo de nosotros. Jesús vino, Dios lo eligió para que hacer el proceso de enseñarnos a nosotros lo que era la vida aquí en la tierra, cómo nosotros podíamos resistir, cómo nosotros teníamos que actuar. Ese fue el propósito de Dios en Jesús. Y a eso fue que Él vino. Pero Él no vino de que a salvarnos. Si tú te das cuenta, en la Biblia no habla de rapto. Esa palabra en la Biblia no está, el rapto, porque es una elevación de conciencia. El Cristo no es Jesucristo, Él se llamaba Yeshua. Y Él era, el Cristo es crístico, es una elevación de conciencia, que es donde está cayendo la humanidad ahora. Por eso es que a nosotros la religión nos ha dicho que el meditar es malo. Y eso era lo que Jesús hacía. Jesús se iba al monte a meditar, a conectar con el Padre mediante la meditación. Lo que pasa es que nosotros, la iglesia, la religión, nos mantuvo ciegos de todo. Y decían que el yoga es malo, que el meditar es malo, que eso es del diablo, que se va a meter el diablo. Mentira. Eso no se va a meter ningún diablo, porque todo es, a nosotros me enseñan algo y es verdad, todo es la inclinación al bien y la inclinación al mal de la persona. Si tú haces eso para el mal, pues te fuñiste, porque tú vas a meditar con esos pajaritos, con esos chanchitos. Ahora, cuando tú meditas en Dios, ¿quién era David? David meditaba, David decía en el Salmo 63, creo que David dice que en la noche él meditaba en Dios, en su cama. O sea, David era una gente que meditaba. Y a nosotros nos quisieron hacer, nos dijeron en la religión, o dicen en la religión, que esto es malo. Mentira, el meditar no es malo. El meditar es lo que a uno le da paz, porque tú logras una conexión directa con el Padre, con los ángeles, los arcángeles. Tú logras una conexión y eso te da paz. Eso te saca a ti como de la rutina de este mundo, de tanta maldad, de tanta cosa, y tú te vas como a este mundo, y ese mundo te da paz. ¡Wow! ¡Qué verdad que yo no sabía! Un despertar a tiempo trae bendición. Amor, ¿te acuerdas que te dije que hablé con una amiga mía que está estudiando doctrinas hebreas? Sí, me acuerdo. ¿Y qué pasó? No, nada, lo que ella me estaba explicando algo que me ha dejado muy pensativo y dudoso a la vez. ¿Y qué es? Compártelo conmigo. Ella dice muchas cosas, pero hay dos cosas que me llamaron la atención. Primero,
¿Qué Jesús? Era una serio, y segundo, que él tuvo relaciones con María Magdalena. Y tuvieron una hija. Y se llamó Sara, lo cual esos fueron los escritos. Que se encontraron en el mar muerto. Wow, ¿y tú crees que eso sea verdad? La verdad, no sé qué pensar. Este joven continuó con la duda después de recibir esa llamada de la amiga y explicarle desde su punto de vista una doctrina que él no conocía ni tampoco él vivía. Eres mi Dios y te adoraré. Pastor, vengo donde usted. A que me aclare una duda, que no me deja pensar bien, sobre lo que una amiga me dijo. Sobre las doctrinas hebreas, hay dos cosas que me llamó mucho la atención. Primero la palabra esenio, y que los manuscritos que encontraron en el mar muerto sobre Jesús. Que él tuvo un romance con María Magdalena. Y procrearon una hija, llamada Sara, que usted me puede hablar de eso. Varón, pues he sabido que alguien quiere desviarte de la sana doctrina que tú has sido instruido. Varón, pues he sabido que alguien quiere desviarte de la sana doctrina que tú has sido instruido, tratando de convencerte de que la verdad que está en la Escritura no es la verdad sincera. Y tratando de difamar a Jesús. Cuando Isaías anunció que Dios iba a ser hombre, en Isaías 7:14, él dijo que Dios traería un nombre, pero no tradujo el significado del nombre, solamente dijo, Emmanuel, he aquí una virgen parirá, y su nombre será llamado Emmanuel. Quien tradujo el nombre de Emmanuel fue Mateo, en el capítulo 1, verso 23. Dice, y el nombre de Emmanuel significa Dios entre los hombres. Dios entre los hombres. O sea, Isaías no dijo que Jesús iba a ser un hombre hecho Dios, no, sino Dios hecho hombre, que es diferente. Ahora, si Jesús, como te enseñó ese amigo tuyo, tuvo un hijo con María Magdalena, como ellos dicen que está escrito, Jesús cayó en el renglón de la fornicación. Pero yo quiero decirte esto. Jesús fue el autor por el Espíritu de toda la Escritura. Él sabía lo que era fornicación. Él sabía. También dice la Escritura que el pecado nunca se enseñoreó de Jesús. Nunca se enseñoreó de Jesús. Jesús caminó sobre el pecado. Y dice la Escritura, fue tentado en todo, pero sin pecar. Fue tentado en todo, pero sin pecar. Y por eso Jesús nunca pecó ni con su cuerpo, ni con su boca, ni con su pensamiento.
En Efesios 5:5, la Escritura dice, en Efesios 5:5 dice la Escritura, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En 1 Timoteo 1:10, vamos a buscar 1 Timoteo 1:10, dice, para que los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, bendito sea Dios para siempre. En Hebreo 13:4, vamos a Hebreo 13:4, ¿qué dice? Hebreo 13:4, dice la Escritura, hermoso en todo sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros Dios los juzgará. En Apocalipsis 27, el último libro de la Escritura, ¿qué dice? Vamos a buscar Apocalipsis. Bueno, parece que yo tomé el pasaje equivocado, pero habla de los fornicarios. Si los fornicarios no heredarán el reino, entonces ¿cómo Jesús, cómo Dios lo aceptó que se sentara a su diestra en el reino de los cielos? ¿Cómo Dios lo aceptó? Por eso, mira, varón, esas mentiras son producto de una mente reprobada, de una mente más sucia que el depósito de materias fecales de un barrio, más sucia que el depósito de materia fecal de una ciudad. No hagas caso, nunca. Aférrate a Dios a través del Espíritu y la Escritura. Cree en ella, porque ella nos va a guiar y nos está guiando por el camino recto. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra nuestro camino hasta que el lucero de la mañana sea manifiesto, o lo que es lo mismo. Mientras estemos caminando en la tierra, la palabra nos alumbrará. Cuando entremos al reino, al morir, ella dejará de alumbrarnos, porque nos alumbrará el lucero de la mañana. Dios te guarde, varón. Este joven realmente no supo qué hacer. Pudo más la conciencia ficticia basado en un argumento sin prueba a una conciencia real con pruebas basadas en hechos latentes. Presten mucha atención a lo que Dios quiere hablarte a través de esta gran película. Un despertar a tiempo trae bendición. Después de 3 meses, el joven tomó una decisión. Comenzó a visitar esas escuelas hebreas junto con su familia para investigar y conocer más de esa inquietud que él tenía. Shabbat Shalom. ¿Qué quiere decir bendiciones? Antes de comenzar estas enseñanzas hebreas, quiero que se desintoxiquen primero de todo eso que le han hablado de Jesús. Él no es el Mesías. Fue una persona utilizada por Adonai, el Altísimo, para cumplir una encomienda, igual que tú y yo, no le deshonra al que no lo tiene. Les haré una pregunta si ese tal Jesús es el Mesías, porque en su nacimiento no se cumplió que llegaría un rey para liberar. Y miren cómo fue que llegó Jesús, no como un rey, llegó como un mendigo. Otra cosa que quiero que aprendan, solo existe el Padre que es Adonai y su Espíritu. Para ratificar,
Lo que estoy diciendo, ya se encontró una gran verdad, los manuscritos del Mar Muerto, donde dice que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y tuvieron una hija. Creo que más claro no puede ser. Este joven continuó con su esposa yendo a ese sitio de enseñanzas hebreas y duró un tiempo aprendiendo esas doctrinas. Y lo más lamentable, donde él estaba cementado, que era la sana doctrina, ya no quería saber de ella. Shabbat Shalom. Brachot לכולם. Elohim hu gadol venifla. Bendiciones para todos. Dios es grande y maravilloso. Hoy quiero compartirte una palabra poderosa que nuestro Adonai nos quiere brindar. En Yohanan, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Quiero compartir esto con ustedes que pronto llegará nuestro Mesías, y seremos redimidos, y estaremos con Él en la tierra, que fluye la leche y la miel. Ya el joven hasta salía a la calle, lo que nunca hacía en la otra iglesia, en la doctrina que él pertenecía. Él y su esposa invitaban a todo el mundo a que fueran y conocieran lo que es las enseñanzas hebreas. Amor, me gustaría hablar contigo. Sí, dime. Lo que te voy a decir, yo mismo no lo entiendo. Estoy muy confundido. ¿Y qué te pasa? Hay algo dentro de mí que me dice que lo que estamos haciendo está mal. Todo choca, el cambio rotundo que hemos hecho. Las costumbres hebreas, la manera y cómo todo se está desenvolviendo. Está chocando en mí de una manera fuerte. Hace días estaba pensando, esto quizás sonará de una manera infantil, pero me dije yo mismo, si yo soy latino y Dios me hizo nacer en un país latino, ¿por qué debo yo asumir costumbres y estilos que no son propios de mi naturaleza? Eso mismo yo estaba pensando. Yo sentía que algo me estaba chocando dentro de mí. Llega un momento en la vida que debes tener un confrontamiento personal y darte cuenta y entender que hay cosas que a ti no te corresponde porque no está diseñado para ti. Un despertar a tiempo te trae bendición. Bendiciones para todos. Acabamos de ver una historia de un hecho real, lo cual es un despertar en un momento dado, lo cual nos traerá una gran bendición. Debido que se ha manipulado y se ha sacado de contexto al invitado principal, que es nuestro Señor Jesús, mejor conocido como Emmanuel, Dios con nosotros. Por tal razón, esta película que acabamos de ver, si se dieron cuenta, el joven protagonista, antes de que se relatara su historia, su vida, su ministerio, estaban cementados en la sana doctrina cristiana, lo cual él mismo, Dios, lo utilizaba mucho en su camino. Pero parece ser que muy en el fondo, él guardaba muchas dudas y muchas preguntas. Pero con una simple llamada de una amiga que pertenecía a otras doctrinas, eso causó el detonante para un cambio rotundo de 360 grados. Varones y varonas que acabaron de ver esta gran película titulada Un despertar a tiempo trae bendición,
no está hecha para causar molestia, no está hecha para causar discordia. Solo es un despertar para que entiendan lo grande y misericordioso que es el Señor cuando quiere revelar su gran verdad. Tú como ser humano, libre y con ese galardón que el Señor nos ha dado, poder elegir qué camino queremos seguir, tener latente lo que es el libre albedrío. Tú puedes elegir el camino que quieres seguir o la doctrina que más tú crees que se acerca a la verdad. Pero quiero que te detengas a analizar esto. Quiero que entres en una profundidad espiritual de lo que hoy vamos a hablar con una revelación poderosa sobre este tema de la película, que es Un despertar a tiempo trae una bendición. Vamos a olvidarnos que somos cristianos. Vamos a olvidarnos que somos de cualquier religión. Vamos a olvidarnos. Vamos a enfocarnos en lo lógico. Esa conversación telefónica que tuvo ese joven con esa amiga, y ella le estaba explicando de la manera como le explicó, como profundizó, como habló, sin tener una prueba latente que sostuviera esas palabras que salían de su boca, lo cual sacaba al invitado principal de esta historia, que es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, Emmanuel. Lo estaba sacando del contexto, de la ecuación del Padre Celestial. Lo sacaba de una manera rotunda, donde no le daba ninguna importancia a Jesús, lo cual ella reconocía que Jesús de Nazaret existió. Pasó todo lo que estaba relatado en la palabra. Vivió, murió, resucitó. Todo ella estaba de acuerdo en lo que hablaba de Jesús. Donde ella no reconocía que Jesús, Emmanuel, era el que ha de llegar. Lo que esos profetas de aquel tiempo, antes de la llegada de Jesús aquí a la tierra, el Hijo de Dios, estaban profetizando que una virgen iba a concebir un niño, lo cual venía de parte de Dios. Iba a reinar, iba a llegar de una manera humilde, iba a entrar al pueblo de una manera que pocos iban a entrar. Eso lo profetizaban aquellos profetas de aquel tiempo. Y ese pueblo hebreo, ese pueblo de Judá, estaban esperando al Salvador, al Mesías, que significaba el libertador. En una oportunidad, ya cuando Jesús comenzó su ministerio y se apoderó en el caminar que ya estaba planeado con el Padre de Jesús, en una oportunidad los fariseos le hicieron esta pregunta o declararon esto con su boca. En Juan 9:29 dice así: nosotros sabemos que Dios habló con Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Eso era lo maravilloso que ellos no entendían. Ellos esperaban a un Mesías, a un libertador, a un rey, pero a su manera. Porque ese pueblo mantenía una idea errónea de lo que era un rey. Y como ellos querían un rey físico, no un rey espiritual, porque eso fue lo que vino Jesús. Eso es basado, en eso se basó Jesús. Ese era su reino, sacarte de la ignorancia, liberarte espiritualmente, para que entendieras lo grande y maravilloso que es el Creador, quien te creó, quien te formó y quien te quiere bendecir.
Pero el pueblo no le interesaba eso. Ellos demandaban un rey, pero lo querían físico. Quería que el rey naciera como tiene que nacer un rey, con bombo y platillos, con fuegos artificiales, con esclavos, con sirvientes, con oro, con piedras preciosas, como tenía que ser un rey. Pero Jesús no vino de la manera como ellos pensaban, no vino como ellos querían que llegara. Y por eso que el problema se radica en que es lo que la película te quiere enseñar, varón y varona. Hay momentos en la vida que las cosas no te van a llegar como tú piensas o a tu manera. Y ese era el problema de ese pueblo, que estaban esperando un Mesías. Eso ya se estaba profetizando. Pero como no llegó Jesús a la manera que ellos están acostumbrados a ver, por eso que cuestionaban que Él era el Hijo de Dios o el Mesías que lo iba a libertar de esa opresión que ellos estaban viviendo. Y en aquel tiempo existe lo mismo que en la actualidad. Gente engañosa, gente de malo corazón y gente que quieren dañar la reputación del otro. Y para la prueba me remito esos escritos que se han encontrado en el Mar Rojo, donde dice que Jesús de Nazaret tuvo un romance con María Magdalena, lo cual tuvieron relaciones y nació una hija llamada Sara. Ahora, como te dije comenzando, no pensemos cristianamente. Deja la religión a un lado. Deja de ser cristiano. Vamos a ser personas con una sabiduría o un intelecto para discernir lo que aquí vamos a hablar. Si tú encuentras un escrito donde especifica que Jesús de Nazaret hizo lo que tú leíste, ahora mi pregunta es, ¿por qué no está escrito en la Torá o en la Biblia Reina Valera? Yo quiero saber por qué no está escrito. Porque la Biblia, la Torá o la Reina Valera, está detallado todo lo que pasó Jesús o lo que pasó Noé, lo que pasó Moisés, todo está detallado ahí. Entonces, ¿por qué obviaron de escribir eso? Antes de tú acusar, antes de tú levantar calumnia, tienes que tener una base que avale las palabras que salen de tu boca. ¿Cómo es posible que tú saques a Jesús de un contexto poderoso, escrito por Dios, el Creador, que es el mismo Dios? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. El mismo Jesús era el mismo Dios, porque un espíritu tú no lo ves, y Él quiso llegar a esta tierra como forma humana para poder palpar su creación. Entonces, ¿cómo tú minimizas al invitado principal? ¿Cómo tú lo sacas del contexto? ¿Cómo tú lo sacas de la ecuación? Porque para poder llegar a una suma y decir que 1 más 1 son 2, tú no puedes decir que son 2 sin poder conocer el resultado final. La Biblia relata que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y llegó el tiempo de la gracia, donde también la Santa Escritura dice que Jesús es el Hijo de Dios, y ahora ya no es Hijo de Dios, ahora es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tú puedes sacar al invitado principal en la ecuación perfecta de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Si saca a Jesús del contexto, entonces la ecuación no tiene un buen resultado. Vamos a una profundidad espiritual, donde Dios te va a dar un despertar poderoso para que abres tu mente, tu vida, tu espíritu
todo lo concerniente a Él. Y está en esta palabra poderosa en 1 de Timoteo 2:5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Hombre, varón y varona, en una ecuación para tú poder hablar con el Creador, Dios, su nombre real, que yo soy el que soy, cuando se lo reveló a Moisés en la zarza. ¿Cómo es posible que yo, en mi ignorancia, buscando sabiduría que no vienen de parte del reino, con mi propia concupiscencia, con mi propia sabiduría, saco a Jesús del contexto? Entonces esta palabra no tiene base, no tiene poder, donde dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si yo saco a Jesús del contexto, automáticamente yo no puedo hablar con Dios, porque Jesús vino como un intercesor, Jesús vino como un mediador, porque el único que conoce a dónde está el Padre, a dónde está el Creador, dónde está el que dice ser el alfa y el omega, solo Jesús lo conoce. Entonces, cuando tú estás orando, tu oración no llega al cielo, porque si tú sacas a Jesús del contexto, entonces la palabra se lo va a llevar el viento. Varones y varonas, yo no te digo que no, que tú puedes aprender arameo, hebreo, conocer quién es el Maestro, quién es Jesús, que comía, que no comía, que le gustaba, que no le gustaba, cuáles eran las costumbres de ese tiempo. Conocer para algo personal tuyo, sí, y te aplaudo, porque quieres conocer más. Tienes duda, y eso es bueno, porque la duda te lleva a una bendición. Pero también yo quiero que tú entiendas que tienes que despertar, porque aquel que fue negado, aquel que decían que no era el Mesías, aquel que todavía están esperando que venga, cuando ha de llegar aquello que ellos negaron, van a decir: hey, y este no era el que decía. Claro, porque está sentado en el trono. Y él mismo te va a decir: tú me negaste, tú no creíste en mí, pero mira en la posición que yo estoy, porque yo te decía quién era yo. Tú estabas hablando con el mismo Dios, pero como yo no llegué como tú esperabas, como yo no llegué con tanto bombo y platillo, entonces para ti yo no era el Mesías. Pero entonces en el juicio final, cuando estemos frente a Él, sentado Él en el trono, y comience a juzgarnos con justicia, entonces vamos a pedir misericordia cuando no vamos a ver de Él. Porque Él dice en su palabra: así como tú me negaste, así yo te niego junto con mi Padre. Muchas bendiciones para todos. Y que Dios, a través de esta película, pudo hablarte, pudo hacerte reflexionar, pudo causar algo en ti, una inquietud de volver a lo que Dios originalmente quería para ti. Dios te hizo nacer en América Latina, por darte un ejemplo. Adora a Dios, predica a Dios en la posición que Él te puso, en lugar de tu nacimiento, pero claro está, basado en la ley de Dios. Adora a Jesús, bendice a Jesús, porque Él es el mediador para poder recibir misericordia de Dios. Hay doctrinas que no te convienen, hay enseñanzas que no te convienen, porque tarde o temprano tú vas a tener un choque emocional y te vas a dar cuenta que lo que tú estás haciendo está mal, porque tu naturaleza es latina, no es hebrea, no es israelita, y por eso que tiene que chocar, porque las costumbres de ellos son muy diferentes a lo tuyo. Tú lo que tienes que entender, que tienes que basar tu vida bajo la ley de Dios, pero hacer la voluntad de Dios y adorarlo así como Él quiere que tú lo adores, con tus costumbres, con tu forma de ser. No te pongas una camisa
que a ti no te quedan. Muchas bendiciones para todos y recuerden, un despertar a tiempo trae bendición.